Entrados los años 80, después de más de 3 décadas dedicado a la música, logrando consagrarse como uno de los cantantes más respetados de los famosos guapangos mexicanos, quien fue conocido como el rey del falsete, impactado por la fama y el dinero, de a poco se fue alejando de su hogar para pasar más tiempo en bares y eventos. Llegaba tarde a casa, oliendo alcohol y cigarrillos, y a menudo ignoraba los intentos de su familia de hablar con él, incluido su hermano Juan, quien lo ayudaría en varias ocasiones cuando, tras discutir con su esposa, fue echado de la casa que compartían. Esto hasta que él mismo decidió darse un tiempo y se mudó con su hermano, pues sus problemas matrimoniales eran cada vez más graves y no quería que sus hijos fueran testigos de eso. Aún así, lograría mantener su carrera y su último gran proyecto llegaría a finales de 1981, cuando justo antes de las fechas decembrinas participaría en la película Cruz de Olvido, junto a su hermano Juan, sin saber que esta sería la última vez que trabajarían juntos, pues tras celebrar Navidad al lado de sus hermanos y apenas pudiendo visitar a sus pequeños, al final de año comenzaría a experimentar extraños dolores en el pecho. Según amigos que compartieron con él por esos días, el cantautor se quejaba que le faltaba el aire, pero lo ignoraba culpando al tabaco. Así llegaría el 2 de enero de 1982, día en el que volvería a casa para ver a sus hijos, cosa que todo cambiaría, que al siguiente día estaría de regreso e iniciarían el año de la mejor manera. Sin embargo, ni él ni nadie se imaginaría que ese mismo día por la noche, mientras se encontraba empacando en casa de su hermano, sintió un dolor agudo en el pecho, seguido de una sensación de ardor que se extendía por todo su cuerpo. Intentaría pedir ayuda, pero se encontraba solo. Haciendo un último esfuerzo, salió de su habitación hacia el teléfono de la casa y logró marcar un número. Era el único número que podía recordar, el número de su esposa, a quien apenas pudo describirle su situación a medida que su voz se apagaba. Se desplomó en una silla, luchando por respirar, y mientras su esposa le aseguraba que en minutos estaría con él, dejó de escucharlo. Ella y su hermano Juan llegarían al poco tiempo, pero era demasiado tarde. David Sáizar fallecería esa noche del 2 de enero de 1982, a sus 53 años, solo y sin poder despedirse de sus seres queridos. La noticia de su partida causó conmoción en la industria musical. Para todos era demasiado pronto, y su carrera pronosticaba al menos 5 años más de éxitos, especialmente después de haber debutado en el cine, donde comenzaba a ganar cada vez más confianza. Admiradores en todo México lloraron su pérdida, y algunos pudieron rendir homenaje a su ídolo al lado de la familia Sáizar, quienes organizaron una pequeña despedida en el entonces Parque de las Rosas, con ayuda de las autoridades de la localidad, quienes también esperaban formar parte del cortejo fúnebre. En su funeral, su esposa e hijos se pararon junto a su ataúd, con lágrimas en los ojos. Lo habían perdonado por sus errores, pero sabían que nunca había pertenecido realmente a ellos. Su vida la había entregado a los escenarios, a sus admiradores. Finalmente, sus restos fueron trasladados para darle sepultura en el Panteón Jardín, donde su hermano Juan, notablemente molesto, exigió que retiraran algunos arreglos florales donde se podía leer el nombre de Miguel Aceves Mejía. Esto debido a la confusión de muchas personas con respecto a quien había fallecido, pues en la prensa fue anunciado su fallecimiento como el rey del falsete, apodo que también daban a Aceves Mejía. De cualquier forma, para su familia y sus verdaderos admiradores, su nombre era el símbolo de un gran talento, más allá de su particular falsete, y por esto igualmente sería homenajeado, incluso después de su partida, en varias localidades mexicanas, donde es considerado todavía como uno de los intérpretes más talentosos de la música mexicana. Ahora bien, hace falta repasar parte de lo que fue su trayectoria y todo eso que lo llevó a conquistar los corazones de miles de mexicanos, dentro y fuera del país, pues sería gracias a ellos que recorrería otras partes del mundo con su música y dejaría una huella en la industria musical de la época, que serviría de inspiración para nuevos artistas que surgirían en géneros como las rancheras y los guapangos. Nacido en el estado mexicano de Jalisco el 14 de noviembre de 1928, David Sáizar Torres desde pequeño demostraría su interés por la música, al igual que su hermano Juan, con quien formaría en su adolescencia el dúo Hermanos Sáizar, iniciando así su carrera artística, presentándose en restaurantes y bares locales, pero durante meses pasarían hambre, pues le pagaban muchas veces con bebidas. Incluso David llegó a sufrir de desnutrición. En vista de esto, a sus 20 años se trasladaron al estado de San Luis Potosí, donde vivía el sacerdote Antonio Sáizar, su otro hermano.
quien los invitó a cantar en su iglesia. Curiosamente, a falta de una voz femenina en la coral de la iglesia, sería David quien se encargaría de ocupar este espacio, imitando un canto de mujer, y sería así como comenzaría a utilizar el falsete. Gracias a esto, terminaría por perfeccionar su técnica de canto y tras conocer a Daniel Terán y Refugio Calderón, formarían el cuarteto Los Cantores del Bosque, con los que se daría a conocer en radios locales. Sin embargo, gracias a su hermano Antonio, quien tenía contactos en la compañía disquera Peerless en la Ciudad de México, llegaron a la capital para grabar su primer disco junto a su hermano Juan. Temas como Sonar, Cruz de Olvido y Cielo Rojo, especialmente esta última, que es considerada hasta la actualidad como una de las mejores de la música folclórica mexicana, se popularizarían rápidamente, dándolos a conocer en la industria musical, llegando a grabar hasta 38 discos. No obstante, en 1958, cada uno iniciaría su carrera como solista. En el caso de David, comenzaría cantando temas de otros autores, como Cucurrucucú Paloma, de Tomás Méndez, y Se me hizo fácil, de Agustín Lara. Aún así, sería reconocido mayormente por su gran talento interpretativo e impresionante registro con el que alcanzaba notas agudas con la ayuda de su característico falsete, motivo por el que sería reconocido como el Rey del Falsete, un apodo que causó cierta controversia entre sus admiradores y los del también cantautor Miguel Aceves Mejía, quien ya tenía el mismo apodo. Algunos aseguran que esto molestaría tanto a Aceves Mejía que hasta llamaba a los diarios nacionales para dejar claro que este título era únicamente de él y que no confundieran su carrera con la de César. Y es que tal era la similitud en sus carreras, que también ambos llegaron a incursionar en el cine. En el caso de César, participaría en películas como Sangre en la Barraca y La Escondida, pero finalmente su carrera terminaría destacando especialmente la música, gracias a éxitos como El Abandonado, Flor Silvestre y La Malagueña. Su fama como cantante del género de la ranchera, el bolero y el guapango lo llevaría a presentarse incluso fuera de México, en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile y hasta Israel. Dicho esto, hasta sus últimos días, su fama estuvo ligada a la de su hermano, quien también sería conocido junto a David como hijo predilecto de Tamazula, el pueblo en el que nacieron y crecieron. Esto en la década de los 70, pero incluso tras su fallecimiento, que llegaría sorpresivamente el 2 de enero de 1982, a causa de un paro cardíaco, su pueblo natal continuó homenajeándolo, cambiando el nombre de una de sus calles por la de Hermano César, mismo nombre que darían también a un museo dedicado a la historia de la localidad y que a su vez recuerda el legado de los hermanos exhibiendo sus trajes de charros, discos y fotos. Asimismo, en la Ciudad de México, donde daría su último aliento David, también lo homenajearon con un monumento en el Parque de las Rosas, el cual también cambió su nombre por el del famoso intérprete.